Bienvenidos, bienvenidas una semana más al canal de YouTube de politicadesantafe.com. Estamos arrancando una nueva edición de este programa que denominamos Proyecto Legislativo, el programa número 16 de Proyecto Legislativo, este espacio donde hablamos de todos esos proyectos de ley que se presentan en la legislatura provincial, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, proyectos de ley que buscan transformar la realidad de los santafesinos y las santafesinas. En este espacio hablamos con aquellos autores o autoras de esos proyectos de ley que buscan, que tienen esa finalidad. En este programa va a ser un programa especial porque vamos a hablar solamente con un legislador, se trata del diputado provincial Nicolás Mayoraz, con quien vamos a hablar de varias iniciativas que ha presentado a lo largo de este año legislativo, como por ejemplo la creación del Sistema Integrado de Seguros Agropecuarios y Forestales, una iniciativa, un sistema que se crearía en el ámbito del Ministerio de la Producción y que atendería a un reclamo del sector productivo. También nos va a contar lo que fue el debate, aquel debate de la Ley de Educación Sexual Integral y la iniciativa que él ha presentado en este sentido. También va a hablar del proyecto que presentó, que tiene que ver con el uso medicinal y terapéutico del cannabis y todo lo que fue también el debate alrededor de esta iniciativa, de este proyecto. También, bueno, vamos a hablar del presupuesto 2021 y una iniciativa, una moción que ha presentado, pero que no ha sido acompañada, y cuál es, qué le parece acerca de esta cuestión. También cómo fue la relación con el gobierno provincial y le vamos a pedir que haga un pequeño balance de este año 2020, de este año atravesado por la emergencia que nos trajo la pandemia del coronavirus. Todo esto en este 16º programa de Proyecto Legislativo que arranca de esta manera. Bueno, para este proyecto legislativo, esta sesión especial, tenemos al diputado provincial Nicolás Mayoraz. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va a usted? Muy buenas noches. Bueno, antes de empezar a hablar sobre algunos proyectos de ley, que ya vamos a ir ahondando en ello, que tiene que ver con el tema de este programa, quiero que nos cuente sobre lo que fue la última y reciente marcha del movimiento Provida, la marcha del 28N. Bueno, el sábado se organizó a nivel nacional una serie de marchas en simultáneo en todo el país. La provincia de Santa Fe, más de 70 localidades se movilizaron: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Esperanza. La verdad que hubo un movimiento en toda la provincia, caravanas de autos que se ubicaban en un punto y luego se dirigían hacia una plaza, la plaza principal, el Monumento a la Bandera, aquí en Santa Fe frente a la legislatura. Realmente ha tenido una repercusión enorme, enorme esta actividad. Yo creo que es inédita en todo el país que se movilicen simultáneamente tantas ciudades, más de 500 en todo el país. En el mismo orden, ¿cómo tomó usted la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar el proyecto de ley para la despenalización y legalización del aborto? Bueno, la verdad es que por un lado no nos sorprende porque lo había anunciado, pero sí nos parece una decisión temeraria por el hecho de que este año ha sido un año donde nadie tenía en cuenta la aparición del COVID, y eso terminó afectando todos los planes en cuanto a lo que es la economía y la vida de toda la sociedad. Y realmente plantearlo ahora, a fin de año, luego de que venimos de un año duro, muy complicado, la gente encerrada en sus casas, cansada, una grave crisis económica que empezó y que se va a sostener a lo largo del tiempo. El año que viene va a ser un año difícil, problemas de inseguridad, la economía. Nosotros decimos, realmente otra vez están utilizando el aborto o este proyecto de ley como una pantalla para tapar los verdaderos problemas que tiene la Argentina, que son los que tendríamos que estar sentados a discutir, conseguir los consensos necesarios para sacar al país adelante. Y esta agenda lo único que hace es dividir aún más a la sociedad, crisparla, porque nos pone en una situación donde nos damos cuenta de que los problemas de los argentinos no son para atendidos.
Ahora sí, sobre los proyectos de ley, sobre iniciativas que usted ha presentado. En primer lugar, preguntarle por la creación del Sistema Integrado de Seguros Agropecuarios y Forestales, el SISAIF. Me gustaría preguntarle de qué se trata esta iniciativa, de qué se trata la creación de este sistema. Bien, esta es una iniciativa que el sector agropecuario viene reclamando hace muchos años, porque la verdad es que la situación económica siempre ajustada en el sector agropecuario de crisis tras crisis hace que les resulte imposible afrontar un seguro multirriesgo. El seguro multirriesgo es aquel que le permite enfrentar en un evento cualquier tipo de concurrir, es decir, granizo, piedra, fuego, sequía. Y bueno, perdón, esta posibilidad de contar con una ley que de alguna manera ayude al financiamiento de, de las contingencias, es decir, del seguro, la prima es altísima que tienen que abonar los productores agropecuarios. Creamos, a través de este proyecto de ley, se crea un fondo subvencionado por el Estado. Creemos que esta subvención del Estado la recupera con creces, porque cuando un productor agropecuario tiene el respaldo y la cobertura de un seguro multirriesgo, le permite, digamos, sembrar en condiciones por ahí que climáticamente son desfavorables o que los pronósticos no son favorables, ¿no? Y al poder hacerlo se genera un círculo, para mí, un camino virtuoso, porque de algún modo también permite salir del monocultivo, es decir, de la soja, que siempre termina siendo el cultivo que se elige porque es el más seguro, el más rentable y el que más permite salir adelante de la crisis del año anterior. De esta manera, con un seguro multirriesgo, permite que la gente pueda realmente hacer rotación del suelo, lo cual lo hace más sustentable el planteo, y le permita, digamos, sembrar en regiones que hoy por hoy han sido abandonadas y que no permite de ninguna manera producir ningún tipo de cultivo agrícola. Entonces, si nosotros mejoramos esta herramienta, con esta herramienta mejoramos la producción, al mejorar la producción mejoramos las exportaciones y las exportaciones son divisas que le ingresan al país y a la provincia de Santa Fe. Entonces creemos que es una herramienta necesaria. Hemos recibido y atendido los reclamos de los distintos sectores agropecuarios que nos plantearon esto. Nos hacían ver con los números que realmente era imposible para ellos lograrlo sin la creación de este fondo, que rápidamente se va a ver, repito, compensado con los mayores ingresos que tenga la provincia. La participación no es del 100%, es decir, que es lo único que hace es ayudar de alguna manera a subvencionar en parte el seguro agrícola y hacer que puedan participar mucho más productores que hoy están realmente fuera de todo el sistema. Perfecto. Paso a preguntarle sobre un debate importante que tuvo este año la legislatura, la Cámara Baja de la provincia de Santa Fe, como en la presentación de un proyecto donde usted también acercó una propuesta en este sentido, como lo es la educación sexual integral. ¿Qué me puede contar? Bien, nosotros tuvimos un debate intenso en la legislatura este año en la Cámara de Diputados. Eh, el socialismo, ahora como opositor, con mayoría en la Cámara de Diputados, insiste en una ley que es resistida por la gran mayoría de la sociedad, de las familias fundamentalmente, porque no es una ley que busque cumplir con los objetivos de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, sino que es una ley que le incorpora un sesgo ideológico de un modo autoritario, porque establece una sola perspectiva en cuanto al abordaje de la educación sexual integral, y ese abordaje nosotros creemos que es violatorio de los derechos de los padres a elegir qué tipo de educación quieren tener sus hijos. No estamos hablando acá de que no me gusta el contenido porque sí, sino que estamos hablando de que son miradas ideologizadas que no tienen ningún fundamento científico. Estamos hablando de que nos van a decir en las escuelas a los niños que ellos no nacen ni varones ni mujeres, sino que es una construcción social el sexo. Entonces, en vez de ayudar a los niños a crecer y desarrollarse en su personalidad, a afirmarse en su persona, lo único que hacen es sembrarle dudas, como ha ocurrido el año pasado cuando intentaron hacerlo, donde un niño vuelve a su casa y le pregunta a su papá o a su mamá, papá, yo soy nene o nena, porque en la escuela me dijeron que yo podía elegir y ser lo que quiero. Realmente eso es nocivo para los niños y rompe con algo fundamental, que es el pacto que tiene que haber entre la escuela y la familia, donde los padres envían a sus hijos en la confianza de que a los hijos les van a enseñar cosas que son correctas, cosas que están científicamente validadas,
y que en lo que tiene que ver con los valores, que en lo que tiene que ver con la educación moral de los hijos, la escuela va a respetar siempre lo que dicen los padres, lo que dice la familia. Esta ley deja a la familia en el último lugar, no respeta lo que dicen los tratados internacionales de que los padres son los primeros educadores de sus hijos, sino que el Estado se apropia de la educación y dice, nosotros somos los que vamos a educar a los niños y los padres simplemente son meros colaboradores. Esto es propio de un régimen socialista, que obviamente nosotros no compartimos, no entendemos por qué el Partido Justicialista, con una tradición respetuosa de la familia y del derecho de los padres a educar a los hijos, también lo apoye. Por eso obtuvo esa media sanción en diputados, pero bueno, la pelea ahora sigue en el Senado, donde tienen otra mirada más respetuosa de las distintas posiciones, no ideologizada, ni tampoco con esa pretensión totalitaria de imponer una sola mirada en la educación. Ujú. En esa oportunidad hubo varios proyectos presentados de distintas bancadas, nombró la del socialismo, usted también ha presentado una. Entre esto que me ha dicho sobre este sesgo ideológico, este dejar de lado el vínculo de los padres, ¿cuáles creen que son, o esas son las mayores diferencias entre unos proyectos y otros que quedaron marcadas en esa sesión? Sí, básicamente nosotros seguimos un lineamiento que tiene que ver con las convenciones internacionales de derechos humanos, que Ujú. reconocen a la familia como el elemento natural en la educación. Ya de entrada partimos con diferentes posiciones. Ellos desconocen, a través de este proyecto aprobado, desconocen el rol que tiene la familia y los padres en la educación de los hijos. A partir de esa mirada, el socialismo, con una visión estatista propia de los regímenes que han sido gobierno en la Unión Soviética, quieren que el Estado reemplace a los padres en la educación. Entonces, de un modo solapado, dicen, los padres no están preparados para educar a los niños en esto es una formación que solamente podemos darle desde el Estado y desde la escuela, y ustedes tienen que acompañar lo que dice el Estado. Ujú. Nosotros decimos no, los padres son los primeros educadores de sus hijos, esto no es matemática, esto no es geografía, estamos hablando aquí de la valoración de conductas humanas, estamos aquí hablando de la valoración de la afectividad, de la educación de la afectividad de los niños. Entonces decimos, este proyecto de ley excede la finalidad, porque la finalidad era, en la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, prevenir los abusos sexuales, que en eso estamos de acuerdo y es lo que proponemos nosotros en nuestro proyecto de ley, evitar también cualquier tipo de tratamiento discriminatorio para los niños, también propusimos la educación sexual para evitar los embarazos no deseados, inesperados, y nos encontramos con un proyecto de ley que a esos fundamentos, que eran los principales objetivos de la ley, pasan a ser fundamentos secundarios y se le introduce estos otros objetivos ideologizados que decimos, que hablan de la sexualidad como una construcción social, donde el dato biológico, que es elemental y es esencial, que es el que nos marca al nacer, que somos hombres o mujeres, no por un capricho nuestro, sino porque la naturaleza así lo dispuso y están nuestros cromosomas, nuestro ADN, ellos lo ponen como un elemento secundario y allí empiezan a desarrollar todas estas teorías sociológicas que, reitero, son posiciones ideológicas que yo respeto, en el pluralismo que uno tiene que observar hay que respetarlas. El problema es que ellos no lo respetan porque lo hacen obligatorio. Yo siempre digo, a mí me parece perfecto que exista la asociación Amigos de la Ideología de Género, que hagan su asociación, organicen sus charlas, que vaya el que quiera, pero no en la escuela, que es un lugar que debe mantener la neutralidad ideológica, no pueden imponerle esto a los niños porque realmente es muy perjudicial para su salud y además eh, es contraria a sus hijos. Ujú. Otro gran debate que hubo en este periodo legislativo, entre varios que hubo muchos grandes debates, pero uno de los que hubo hace algunos meses atrás fue aquel en el que se presentaron proyectos sobre el uso del cannabis con fines medicinales. Usted presentó una iniciativa en este sentido y me gustaría que nos cuente de qué se trataba. ¿Cómo no? Nosotros en ese momento el marco normativo a nivel nacional establecía que cualquier laboratorio, cualquier emprendimiento o iniciativa que tuviera como finalidad utilizar la planta de marihuana, la cannabis sativa, para la producción para el uso medicinal o terapéutico, debía ser aprobado por la Nación. Y la Nación establecía toda una serie de regulación, fundamentalmente intervención del SENASA, intervención del Ministerio de Salud, intervención de
todos los organismos técnicos que evalúan la calidad de la semilla y digamos, sus características y su posibilidad de ser útil a los fines medicinales, las proporciones de tetrahidrocannabinol que son factibles de utilizar, y en cada procedimiento la trazabilidad para que el producto final sea realmente útil para el uso medicinal. Nosotros nos encontramos con un proyecto de ley, iniciativa del socialismo, que durante años fue gobierno, 12 años, nunca adhirió a esta ley nacional que le hubiera permitido al LIF fabricar este aceite medicinal, nunca lo hizo, y vino después entonces de ser gobierno, sin hacer nada en 12 años, a proponer una ley que se salió de ese marco normativo, permitiendo el autocultivo con fines terapéuticos. Nosotros creemos que estamos hablando de algo muy delicado, porque tiene que ver en definitiva con la salud de personas que están atravesando a veces enfermedades serias, graves, complicadas, muchas veces niños. Entonces, con el autocultivo, porque necesita sí o sí del control del Estado. Y además no podemos desconocer que estamos hablando de la producción de una planta que es considerada, que tiene una finalidad que está prohibida, que es el consumo, digamos, recreativo, llamémosle así. Por eso nos parecía que esta autorización implicaba, de alguna manera, disimuladamente, permitir el cultivo de marihuana para consumo personal, con todo lo grave y nocivo que eso es para nuestros jóvenes. Sabemos en Santa Fe el flagelo de la droga, lo que significa y cómo afecta a la seguridad de los propios jóvenes que están en la droga y cómo afecta a toda la sociedad. Nos parece realmente un mensaje muy contradictorio con lo que queremos proponer como sociedad para recuperar a los jóvenes que están en las adicciones, estar proponiendo el cultivo de marihuana. Nos pareció que era una excusa. De hecho, en el recinto, recordarán ustedes, una diputada trajo una planta de marihuana como para visibilizar la cuestión. Nosotros planteamos, si el problema era realmente el aceite de cannabis, ¿por qué no trajo un frasco de aceite de cannabis? Porque esa era realmente la cuestión que estaba en discusión, lo cual para nosotros demostró que en definitiva lo que se estaba proponiendo era la legalización del uso de marihuana para cualquier finalidad, porque en definitiva no va a tener ningún control estatal bajo la modalidad que lo plantean. Bueno, y seguido de esto, en la última sesión de la Cámara de Diputados se estuvo hablando del presupuesto 2021, donde usted propuso incluir un punto especial en este presupuesto 2021 para atender al personal de salud, algo que no fue acompañado por todo el cuerpo. ¿Qué me puede contar, qué me puede decir acerca de esto? Bien, este es un reclamo que llevan en realidad varios años el personal de salud que está en el escalafón de bioseguridad, digamos, que realizan tratamientos como son radiólogos, enfermeros que están afectados a una tarea que requiere, digamos, una atención especial y un reconocimiento especial del Estado porque tiene cierto riesgo, ¿no? Uh-huh. La ley que se sancionó el año pasado termina reconociéndoles ese carácter de actividad, pero establece el cambio de escalafón, pero no le da aparentemente la partida presupuestaria necesaria para que se les pague, es decir, que se efectivice ese reconocimiento y no quede una mera declaración, como hubiera sido, y como terminó siendo en realidad con la ley que se sancionó en el 2019 y en todo el 2020 no lo cobraron. Un esquema de pandemia con la que hemos vivido, en la cual los médicos y los profesionales de la salud han sido los que más han llevado sobre sus hombros el peso de la atención de este problema. Nosotros entendimos que era necesario que el Estado le diera ese reconocimiento a través del Poder Ejecutivo, porque no hacía falta más que el cumplimiento de la ley. Bien, se vino el presupuesto, nos hicieron la inquietud, nos plantearon la inquietud los profesionales de la salud, nosotros entendimos que era legítimo. Intentaron ellos en el Senado no incorporaron, no contemplaron expresamente en el presupuesto el tratamiento de la situación de este personal, que no son muchos, les aclaro, y finalmente llegó a diputados, sancionado, fue una ley enlatada, vamos a decirlo así, porque fue un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias del PJ y del Frente Progresista. Nosotros lo planteamos en parlamentario y dijimos, este tema hay que incorporarlo a la ley, y lo que recibimos en realidad es una excusa del Frente Progresista porque nos dijeron que si lo incorporaban tenía que volver al Senado la ley. Realmente nosotros creemos que no había ningún motivo que pudiera justificar que no se incorpore a la ley y que no se les respete y se cumpla lo que la ley dice
en cuanto a cómo deben ser tratados y cómo deben ser remunerados estos trabajadores de la salud. Ujú. Ya que hablamos de presupuesto 2021, introducimos lo que es al Ejecutivo Provincial. ¿Qué opina de la gestión del gobernador Perotti hasta el momento? Bien, yo creo que el gobernador Perotti está terminando un año de gestión donde se encontró con algo que nadie se esperaba, que es esta crisis, esta pandemia. Ujú. Eh, Nosotros la verdad que no vemos bien que se haya alineado como se ha alineado con el gobierno nacional en el manejo de la crisis. Creemos que hubo muchos meses donde la provincia podría haber gestionado en forma autónoma el tratamiento, digamos, de los mecanismos, de los protocolos de seguridad en todas las actividades, que hubieran permitido una mayor actividad en distintas regiones. Le faltó flexibilidad porque nosotros nos sometimos a un gobierno centralizado donde el jefe de gabinete determinaba si podría abrir un gimnasio, una panadería, una peluquería o una gomería. Realmente un disparate. Nosotros planteamos una ley, propusimos una ley de reafirmación de la autonomía, de la reafirmación del sistema federal, porque entendemos que en materia sanitaria las facultades son concurrentes entre nación y provincias y la provincia tenía las facultades suficientes como para tomar las decisiones directamente y de esa manera poder haber habilitado durante todos esos meses que la pasamos también los santafesinos en pandemia, pero la pasamos muy mal porque estuvimos encerrados. Y eso se paga siempre, o se paga con menor actividad económica, con cierres de empresas, con pérdidas de empleo y con niños que no fueron a la escuela en localidades donde jamás hubo coronavirus. Eso para nosotros es un punto negativo que no podemos dejar de resaltar. Salvado eso, en términos generales creemos que la atención médica ha estado a la altura de la situación en el sentido de que los hospitales nunca se vieron desbordados, pero esto ha sido más por el sacrificio de la gente que por la inversión pública, si bien era una situación que nadie se esperaba. Creo que la reacción en ese sentido fue bastante bien, o sea, estuvo a la altura de la situación en la incorporación de camas críticas, de compra de respiradores, etc. En ese sentido, gracias a Dios, la hemos pasado bien. En cuanto a la economía, el 2021 hemos aprobado un presupuesto que tiene una fuerte inversión contemplada en distintos rubros, en la obra pública fundamentalmente, así que esperamos que todo el parate en la economía que se ha visto en 2020 no se proyecte en 2021 y de alguna manera sea compensada con esa mayor obra pública que se tiene programada, y obviamente la necesidad de continuar con la asistencia social a muchos sectores que han quedado en el camino. La actividad, digamos, social ha hecho que fuera necesario las intervenciones para atender a miles de santafesinos que no pueden llevar un plato de comida a su casa y necesitan de la colaboración y el apoyo. Desde nuestra parte acompañamos con la Cocina Celeste, que es una iniciativa que iniciamos a principio de año para llevar un plato de comida a los lugares más necesitados, más recónditos, donde el Estado no llegaba, acompañábamos nosotros y de alguna manera ahí fuimos viendo todo este problema que ha suscitado en la sociedad esta pandemia. En el mismo orden, ¿cómo fue la relación entre el gobierno provincial y la legislatura, en este caso con usted y con su bloque? Bien, nosotros hemos tenido algunos altibajos en la relación con el gobernador porque Ujú. al principio hemos visto que el gobernador no tenía una buena relación con toda la legislatura en general y no tenía tampoco mucho diálogo con nosotros. Recién le diría que a mediados y fin de año hemos podido ver de parte de ellos una mayor propensión al diálogo y mayor escucha a nuestros planteos. De hecho, algunas de las cosas que nosotros veníamos planteando, el gobierno las empezó a tomar, como la apertura de las escuelas en las localidades donde no había COVID o en las escuelas rurales, es decir, planteos de flexibilización de los protocolos que veíamos indispensables tomar. Esperamos que el 2021 sea un año de mayor diálogo y que sean abiertos, digamos, a las propuestas que les hagamos al Ejecutivo, porque en nuestro rol de legisladores, nosotros somos oposición, pero tenemos la ventaja que no tenemos que defender una gestión anterior, no nos tenemos que poner a la defensiva, y en consecuencia podemos ser más objetivos en lo que hay que apoyar de la gestión del gobierno, como en lo que hay que a lo mejor corregir, y por eso nos viene bien que el Estado provincial, que el gobierno escuche nuestra posición. Ujú.
Y por último, Nicolás, pedirle un balance de este año legislativo, este que fue su primer año como legislador en la Cámara de Diputados de la provincia, y un año atravesado por la pandemia también, donde habrá sido difícil llevar adelante la tarea. Y también, si le parece, una proyección para lo que va a ser el año 2021. Cómo no. En lo legislativo para nosotros fue un año muy fructífero. Nosotros somos un bloque de 4 diputados que a mí me toca presidir. Yo fui, digamos, el segundo diputado con más proyectos presentados en toda la Cámara. Me sigue el diputado Juan Argañarás y luego la diputada la diputada Natalia Armas de Lavi. Es decir, tenemos el segundo, tercero y cuarto puesto como legisladores que más proyectos han presentado, y todo el bloque tenemos más del 20% de proyectos presentados, lo cual habla de una gran producción legislativa. No todos son proyectos de ley, pero sí hablan de un trabajo que hemos realizado en bloque y en equipo. Le hemos dedicado ese tiempo de pandemia y aprovechando que no teníamos la restricción nosotros de circulación de la provincia, pero siempre con todos los cuidados necesarios, aprovechamos para recorrerla de punta a punta. Hemos estado en todos los departamentos de la provincia, visitando al principio los hospitales públicos para ver cómo estaban preparados los médicos y el personal sanitario con los elementos de seguridad, con los insumos médicos. Recogimos siempre sus reclamos y lo trasladamos a la Cámara. Estuvimos también con los docentes cuando se presentó esta situación de que había que suspender las clases. Ahora estamos con los padres también que quieren reiniciar la escuela. La verdad que fue un año de mucha actividad muy intensa. El 2021 siempre lo tenemos pensado como un año en el cual tenemos que reafirmar nuestra posición dentro de la Cámara, con todo lo que hemos aprendido en este primer año, pero también es un año de crecimiento para nosotros político territorial, porque estamos conformando nuestro espacio político, estamos creciendo en todas las localidades. Nosotros fuimos a elecciones en 25 localidades y ya estamos en más de 70, lo cual indica el apoyo y la adhesión que hemos recibido en muchos sectores de la sociedad no acostumbrados a vincularse directamente con la política, y encontraron en nosotros un canal de diálogo, un canal de escucha y un canal donde materializar sus reclamos, como el que presentamos hoy con relación a los médicos. Nosotros hemos puesto siempre nuestra banca a disposición de la gente y estamos dispuestos a defenderlos, y eso creo que ha sido reconocido, y esperamos el 2021 aumentar ese crecimiento. Perfecto. Bueno, diputado, muchísimas gracias por participar de este proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntar alguna cosa más o quiere ahora sí agregar algo a modo de cierre. Bien, bien, no, realmente les agradezco a ustedes esta invitación para participar y hacer conocer nuestros proyectos. Realmente para nosotros somos un bloque que se inicia en la defensa de la vida, de la concepción, forma parte de nuestra bandera principal, pero hemos mostrado en este año legislativo que también nos preocupa la situación de las escuelas, la situación de los niños para que reciban educación, la situación de los más vulnerables en la provincia de Santa Fe es nuestra mayor preocupación, el desempleo y el nivel de pobreza en Argentina es alarmante. Una provincia como provincia técnica y constantemente tenemos que ponerla de pie. Por eso desde el sector productivo también han encontrado nuestro apoyo en mayores empleos para todos los santafesinos y para evitar que sea siempre la ayuda social hace como extraordinario, pero se termina en algo crónico, porque coincidimos con el apotegma de que el trabajo dignifica. Nosotros creemos que el trabajo genuino es el que requiere y necesita la gente, y para eso está el Estado, para crear las condiciones y las oportunidades de trabajo para la gente, y eso se logra en un diálogo permanente con los sectores productivos, que son los primeros motores de creación de empleo en la provincia de Santa Fe. Nuevamente, muchísimas gracias.